Muy bien, es momento de recibir a el ministro Tabaré Viera, que está aquí con nosotros, ministro de Turismo, está en plena temporada, o sea que es el momento de las entrevistas al ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Un gusto de estar con ustedes. Bien, lo mismo digo. Y bueno, ¿qué evaluación a esta altura? Estamos a 18 de enero. ¿Hay números oficiales? ¿No los hay? ¿Cómo viene la mano? ¿Algún número yo vi que se ha dicho? ¿Se cambió la forma de hacer los números? No, 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 para nada. Ujú. El departamento de estadística del ministerio continúa siendo el mismo y se utilizan, digamos, los mismos procedimientos y técnicas que se venían usando. Se han agregado algunas nuevas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estudio del mercado interno, porque hicimos un convenio con Antel y con HG y allí estamos desarrollando lo que también lanzamos hace pocas horas, que tiene que ver con un observatorio turístico inteligente que ya está colgado de en la página del ministerio, y allí se puede acceder a datos como la cantidad de turistas que accedieron a un evento, a un espectáculo, o una fiesta, o una feria, a los espectáculos que vayamos a ir cargando allí y que dispongan también los gobiernos departamentales. Así cubrimos los 19 departamentos que felizmente hoy tienen una oferta muy importante, muy potente de festivales y de eventos en definitiva, y que son muy importantes para el turismo. Así que allí se pueden filtrar por fecha, por evento, si se incluyen o no los locales, digamos, que puedan participar de ellos, y tener información desagregada de origen y destino, tanto para el turismo receptivo en general como para el turismo emisivo. Lo que hemos cerrado, Sergio, y publicado también en las últimas horas son los datos del año 2023, cerrado el cuarto trimestre a finales de diciembre. Hoy tenemos datos bien importantes e interesantes del año 2023. 3.835.000 turistas no residentes recibimos durante todo ese año. Es un número muy importante, muy interesante. Basta observar que son más que los habitantes que tenemos en el Uruguay. Y además, si miramos el crecimiento con respecto al año anterior, al 2022, hay un crecimiento de más del 55% con respecto a los 2.400.000 que había ingresado en ese año, en el 2022. Estamos apenas por debajo, o sea, hemos superado ya el primer objetivo, que era volver al año prepandemia, el 2019. Ya lo hemos superado y estamos muy poquito por abajo del año récord histórico de turistas ingresados al país, que fue el año 2017. Apenas un 2,8% por debajo de ese récord histórico. Claro, cuando vemos los ingresos, o sea, el gasto de los turistas, de esos 3.835.000 turistas, vemos que también ha crecido, pero en bastante menor proporción, lo que indica que si tenemos más turistas y menor proporción de gastos, evidentemente el gasto por turista no ha crecido igual. El gasto fue de 1.776 millones de dólares en todo el año. Eso significa un 27% más que el año 2002 en moneda corriente. Por lo tanto, no crece, si bien crece, no crece en igual proporción el gasto, y eso es fácilmente explicable porque el principal mercado sigue siendo Argentina, y sabemos que los turistas argentinos, los hermanos argentinos, están con algunas dificultades económicas. Ahora bien, si vamos a la temporada actual, todavía no tenemos datos estadísticos, no podemos hablar de datos estadísticos porque apenas ha transcurrido la primera quincena de enero. Sí ¿Olfato? tenemos... ¿Perdón? ¿Olfato? El olfato, Olfato, digamos. o sea, exacto. El olfato, las opiniones.
algunos datos todavía sin terminar de procesar, nos indican que tuvimos un muy buen comienzo de temporada. Creo que eso debemos coincidir todos quienes salen de su habitual lugar de residencia y va a cualquier otro departamento, ni que hablar a la costa uruguaya, y ha visto un movimiento muy importante. La opinión de algunos operadores, repito, no son datos estadísticos, eso lo vamos a tener al final de la temporada. Nos indican que la ocupación hotelera ronda entre el 80 y 90% de promedio. En todos los destinos del país, no solamente en el destino costero, incluso en el propio destino termal. Claramente esta no es alta temporada para las termas, aún allí hubo un promedio de un 60-65% de ocupación y 100% en las termas de Arapey, que están a full aún en esta época del año. Otro dato interesante es el dato de migraciones. La Dirección de Migraciones, allí no todos son turistas, pero nos dan un indicio. No es un indicador, pero es un indicio. Bueno, entre el feriado de Navidad, o sea, desde el 22 de diciembre hasta el 14 de enero, habían ingresado al país 640.000, en cifras redondas, 640.000 personas, y eso es bastante más que la cifra en el mismo periodo del año pasado. Entonces, el movimiento, el nivel de ocupación, los datos que nos da la Cámara Inmobiliaria, que nos dice que hubo un muy buen nivel de alquileres también, y lo que uno recorre, porque yo recorro todo el país, no solamente la zona costera. Bueno, realmente creo que tuvimos un muy buen comienzo de temporada, que esperemos que con las diferencias que hay en las distintas quincenas, pero que vamos a tener una buena temporada si se sostiene este ritmo. Muy bien. ¿Cómo lo tiene? ¿Estos días de verano se pasa yendo de un departamento a otro a participar y estar en cada evento o puede delegarlo eso? No, en general el ministerio está presente, pero nos vamos turnando o vamos repartiendo, porque mire, Sergio, solo en fiestas, en espectáculos, en festivales, hay más de uno por día en todo el país. Por eso. Yo la semana pasada estuve en el Festival de Flores de Andresito, del lago Andresito, un festival de los más grandes del país, que suman como 40.000 personas o 50.000, según los datos locales. Nosotros ahora vamos a tener datos concretos medidos por esta tecnología de la movilidad de celulares, también de estos eventos, pero es mucha gente. Después estuve en Fraiventos, en Las Cañas, donde también allí me dicen que el nivel de ocupación es muy bueno y hay espectáculos también muy lindos. Estuve en un festival allí, dentro del programa Uruguay a toda costa, y después terminé el fin de semana en Mercedes, acompañando el comienzo de Jazz a la Calle, una movida cultural, musical, impresionante, que convoca gente no solo del Uruguay, sino de toda la región y extrarregional. Y simultáneamente, bueno, en el este, en la costa oceánica, en Colonia, en fin, en todos los destinos y en todos los departamentos, estamos haciendo además los lanzamientos. Mañana estamos haciendo un lanzamiento en Punta del Este con la gente de Paysandú, de la fiesta del tomate, de la cata del tomate, una fiesta originalísima, y hemos estado lanzando todo lo de febrero, los festivales en Durazno, lo que es la fiesta del pollo en San Bautista, en Canelones, la fiesta de la sandía y la forestación en Tranqueras, viene el carnaval ya ahora en febrero, que la expresión de carnaval en el Uruguay es de lo más diversa, y todo eso es turismo, en definitiva. Convoca y mueve gente que ni que hablar en el turismo interno, que además de ir al festival, recorre, conoce los distintos destinos, la oferta turística de naturaleza, la oferta turística ligada a la producción, a la gastronomía local. Eso hace un gran movimiento. Precisamente los datos del año 2023
dábamos cuenta de un crecimiento muy importante de más del 8% desde el año 2022 al 23 del movimiento interno. El movimiento interno medido por, obviamente no por personas, sino por movimientos, por viajes, nos da más de 19 millones en el año de movimientos de uruguayos que salen de su lugar habitual y están por más de un tiempo que ya implicaría un gasto fuera de su domicilio. Entonces estos son indicadores de turismo interno que, bueno, se ha revelado como muy importante, ¿no? Porque siempre creíamos que como somos pocos en Uruguay, 3,5 millones, el turismo interno no era demasiado importante, y a partir de la pandemia y a partir de que los uruguayos empezaron a conocer a su propio país, tenemos un crecimiento importante en ese sector. Sin duda. Daniela Buret, el ministro, escucha su... Sí, buenas tardes, ministro. Bueno. Viendo las gráficas de la página, me dio con mucha alegría ver que el turismo de Brasil había aumentado, ¿no? Y también me sorprendió un poco que había más turismo interno en Canelones que Montevideo, ¿no? Cuando Montevideo había sido, hasta antes de la pandemia, una ciudad que no tiene estación turística, no tiene una estacionalidad en el año, y a la vez era el que tenía más turismo siempre. Me dio como esa sorpresa de esos cambios. Entonces quería saber si, dado que la administración anterior había tenido un plan nacional de turismo 2030 con procepción hasta el 2050 incluso, si eso había seguido siendo una línea de política de Estado o habían cambiado algunas variables. Nosotros tenemos un plan, por supuesto, aprobado al principio de este periodo de gobierno y ratificado hace 2 años para el 2030 y para este periodo de gobierno. Y trabajamos en 5 regiones con 5 ejes fundamentales por el cual desarrollamos las políticas públicas de estímulo y de gestión del turismo. Los 3 ejes principales son la diversificación de la oferta, esto es promover, ayudar, estimular nuevos productos turísticos que felizmente hacen a que hoy tengamos una oferta en todo el país y que el Uruguay sea toda una zona turística, ya no como la antigua ley en el periodo anterior que definía algunas zonas turísticas. Hoy todos los departamentos tienen una oferta muy importante. Luego trabajamos en el eje de permanente mejora en la calidad de la oferta, porque Uruguay, como en otras cosas, en otras áreas, competimos con calidad. Y en el turismo también, con calidad de servicio, con calidad de infraestructura, con calidad en la atención. Y eso requiere una atención permanente. Para eso hay que fomentar la inversión, fundamentalmente la inversión privada, pero también la inversión pública. Es lo que se está haciendo, por ejemplo, en esta fenomenal inversión en obra pública, en carreteras, que están terminando, en puentes, en rutas que, según los informes del Ministerio, 8 de cada 10 kilómetros de las principales rutas del país están en obras, y eso es un punto que nos indican en las encuestas los visitantes que entran en autos, sobre todo de la región, pero también la infraestructura hecha por privados, ¿no? Todo lo que es alojamiento, gastronomía, la oferta, digamos, en paseos, en lugares recreativos, en todos estos espectáculos. Y por último, el tercer eje en el que trabajamos es el de la promoción. Y todo esto lo hacemos, la promoción fundamentalmente, tanto para el turismo interno, basado en estas estadísticas, como en el turismo regional y extrarregional. En definitiva, felizmente todos vienen creciendo en esta misma línea constante, y bueno, a veces hay pequeñas variaciones que pueden ser con un indicador y no con otro. En el turismo interno nos da una realidad. Durante todo el año pueden preferir más Canelones o por determinadas circunstancias está primero Canelones, pero en general Canelones, Montevideo, Maldonado, Colonia, en ese orden, Rocha, son los que están en los primeros números, en el primer ranking. Yo tengo acá justo un desagregado
del turismo receptivo, es decir, de los turistas, cantidad de turistas no residentes. En ese caso, Montevideo está primero, tiene el 27,5% en el año 2023 en cantidad de turistas durante todo el año, no residentes, 1.053.000 visitantes, y en segundo lugar está Maldonado con el 23%, 22,9%, y luego viene Colonia, Paysandú y así sigue. Sin embargo, si miramos y desagregamos el gasto, esos 1.700 millones de dólares que gastaron quienes no visitaron, no residentes, primero está Maldonado. El gasto en Maldonado es del 47%. El 47% del gasto de los turistas lo hacen en Maldonado. Gastan más allí, los que van allí. Y luego viene Montevideo. Entonces, según el indicador, pero en definitiva, lo importante es que todos los destinos turísticos están trabajando mucho con el apoyo de las políticas públicas para crecer. Ministro, una pregunta. Primero, Jorge Robín, que le va a hacer una pregunta, y yo después tengo otra que es más una reflexión. Adelante. No es exactamente una pregunta. Voy a tener una especie de opinión, me gustaría conocer la suya. Es decir, la información completa llega, los números. Yo soy de La Paloma, por lo tanto el turismo ha formado parte de mi vida. ¿Está claro? No soy indiferente a eso. Hace muchos años que vivo fuera del país, no tiene que ver porque vuelvo y siento todo lo que usted está hablando. Mire lo que estoy pensando. En Uruguay, cuando se habla de políticas de Estado, si continuidad según quién esté gobernando, que es un factor que creo distingue a nuestro país del resto de otros países de América Latina, y hablando en el ministerio suyo, Viera, he observado que sí hay una continuidad. Observo que hay una continuidad. Cualquiera haya sido el gobierno, ¿sí? Ha habido una intención de llevar hacia eso, que es quizás lo que más elogio debería recibir, porque veo una constante, bueno, con alguna subida y bajada, pero se avanza, es decir, y se avanza según quien esté en función de una política de Estado. Por eso estoy opinando, ¿me entiende? No, pero usted es el ministro y de pronto puedo estar equivocado. Cuando usted no habló de la gran construcción que ha habido, si las inversiones, que ya los he visto, que son ciertas, que están ahí arriba de la mesa, porque he viajado, ¿sí? Pero quería apuntarme a esa función específica. Y lo veo así en Uruguay. Lo veo que hay una política de Estado en lo que tiene que ver con el turismo, independientemente de las posiciones políticas que se tengan o como vengan. Sí, por supuesto, concuerdo con usted. Yo no soy refundacionista. Yo creo que es imposible casi que un gobierno haga todo mal o todo bien. Tiene problemas, tiene coyunturas que enfrentar y también errores, y también tiene muchos aciertos. Entonces, lo que es bueno sí es evaluar, y en la base de la experiencia y de lo evaluado, a veces hay que, corregir algunas cosas, agregarle o quitarle, pero ha habido una continuidad, porque el turismo, para empezar, la mayor parte del mismo lo hace el sector privado. A ver, el que arriesga, el que toma riesgos, el que invierte, el que genera iniciativas, es el sector privado. Las políticas públicas deben, como digo yo, las tres líneas de trabajo, ¿no? Apoyar a través de cursos de capacitación para las mejoras continuas, promover la innovación, promover obviamente el desarrollo con sostenibilidad. O sea, grandes temas que en turismo obviamente son políticas de Estado, porque naturalmente no tienen ideología. Después hay coyunturas. A ver, la gran diferencia que tuvimos en este periodo es que nos enfrentamos con una pandemia que al turismo le afectó terriblemente. Vivimos 2 años en el que tenemos que solamente hoy destacar, resaltar, agradecer la resiliencia que tuvo el sector, tanto los emprendedores como los trabajadores. Y allí las políticas públicas, en gran medida, fueron a mitigar los efectos de esa crisis, por ejemplo, con el establecimiento del seguro de paro flexible, que apuntó a preservar las fuentes de trabajo y hoy es indicado como una de las principales medidas,
o todo lo que tuvo que ver con, bueno, el alivio fiscal o con créditos blandos, en fin, todo lo que se invirtió que al Uruguay y a los uruguayos en definitiva nos costará 2.000 millones de dólares, todo lo que fue sostener esa crisis. Pero después tenemos que adaptarnos a algunas coyunturas. Lo que pasa en Argentina nos afectó terriblemente a todo el país, ni que hablar a la zona fronteriza y particularmente al turismo. Entonces, las medidas de darle mayores beneficios que históricamente se han dado en todos los gobiernos, y algunos que son nuevos, como el de darle el beneficio del IVA tasa cero en la alta temporada para los turistas uruguayos, que está en este momento corriendo. Eso es una novedad, pero está dentro de lo que pueden ser justamente las políticas que siempre llevaron de sostener, de ayudar, de acuerdo a la coyuntura, a que esta enorme industria, que hoy es responsable de la generación de 110.000 puestos de trabajo en el Uruguay, siga creciendo y siga fortaleciéndose, y por suerte tiene un horizonte todavía de mayor crecimiento. Así que, por supuesto, comparto. Esta es un área que hay y que debe haber políticas de Estado, como se le llaman aquellas que trascienden a un periodo de gobierno y a un partido político. Muchísimas gracias, ministro. Me quedé pensando, yo la primera vez que fui a España, recuerdo que todos hablaban de que España, siempre España para nosotros, por lo menos debe ser para Sudamérica, era como un ejemplo, como una forma de ejemplo. Decían, España recibe un turista por habitante. Hoy tiene 47 millones, tal vez tenía 40 millones o 35 millones cuando yo fui por primera vez, ¿no? Año 82, y me acuerdo que recibía 35 millones. Había 35 millones de habitantes, uno por habitante. Nosotros estábamos lejísimos en esa época. Hoy ya estamos en eso de España. España, recién miré, tiene 47 millones de habitantes y recibe 79 millones de turistas, ¿no? Es ese el número. Pero bueno, vamos camino a eso, o sea, para tener un parámetro de un país que es exitoso en turismo, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, sí. Oscila en el primero o segundo lugar. Por eso. Con Francia. Estamos hablando de apuntar alto porcentualmente, ¿no? Porque, digamos, pero bueno. Le agradezco mucho su presencia. ¿En cruceros se batió récord este año? Que esos no están en la lista. No, los cruceros en la temporada pasada ya había sido récord en los últimos 8 años. 320.000 turistas trajeron, que gastaron más de 16 millones de dólares. Muchos de ellos vienen por primera vez, conocen el destino y luego vuelven. Ahora, para esta temporada que está corriendo, estaban planificados 230 escalas, pero van a ser un poco menos porque algunas se tienen que suspender por razones climáticas, sobre todo donde no tienen donde atracar, no hay muelle como en Punta del Este, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, van como 6 que se suspenden. Pero va muy bien y vamos a bater un nuevo récord sin lugar a dudas. Perfecto. Le mando un abrazo, ministro, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Saludos.